Venga, les muestro algo muy cool. Esto de aquí es el río La Leona. Pero es que esto no es un río cualquiera, no señor. Este es el río que conecta con el lago argentino. Son ríos de agua que vienen de los glaciares de la Patagonia. Por eso no sé si se dan cuenta que es un río que tiene un color especial, un poco azulejo y un tanto helado, pero helado. Bienvenidos a la Patagonia, la expedición por esta tierra continúa. Vamos a visitar a dos grandes, al Fitzroy en el Chaltén, Patagonia del lado argentino, y a nada más y nada menos que las Torres del Paine en la Patagonia chilena. Esto va a estar increíble. Sean bienvenidos, acompañadme. Y hemos tenido la gran fortuna que el día, vea eso, ni una nube, por lo menos al Fitzroy, gigante de la Patagonia Argentina, lo vamos a ver muy bien. Vamos a hacer hoy esa expedición, mañana día de descanso, pasado mañana continuamos hacia Chile, una larga y emocionante aventura que comienza aquí en este parador que tiene 130 años de antigüedad. Se llama Parador La Leona porque está enfrente del río La Leona. La gente, con el frío que está haciendo, viene a tomar un poquito de sol con viento, ¿no? Excelente combinación. Sol en la cara, viento refrescante que viene de las montañas de los Andes y la posibilidad de encontrar un rico café. Gracias. Buenos días. Permiso, yo me tomo aquí mi cafecito. ¿Cómo está la niña o el niño? ¿Qué sos? ¿Qué sos? No importa qué seas, eres una criatura hecha por los dioses, tallada por los dioses del Olimpo, una reencarnación de las supernovas más coloridas del universo, mi amor. Cafecito en mano, Michi sobre la mesa, el día comienza majestuosamente. Buenos días, tenemos otro Michi, pero ¿qué es esta alegría la mía? Duró poco la alegría, pero estuvo radiante. Y de aquí a allá, en este bucecito, más o menos unas 3 horas de recorrido. Gracias. Después de un recorrido escénico, viendo unos paisajes increíbles de las montañas de los Andes con picos de nieve desde el bus, para llegar aquí al Parque Nacional de los Glaciares una vez más, pero del lado del Chaltén. Lo que nos espera es el mismísimo Chaltén, que es ese pico de montaña que se ve allá. Para allá es que vamos. Aquí tenemos dos sistemas importantes de montañas. Las montañas que son de superficie plana, este sistema de montañas es más antiguo que los Andes. Muchos años más tarde, con el movimiento de las placas tectónicas, se le da nacimiento pues a la cordillera de los Andes y este pedacito aquí al sur, ¿no? Se reconoce porque estas son montañas de picos puntiagudos versus estas que son montañas de superficie más plana. Y bueno, pues sin nada más que decir, amigos, la ruta nos espera, el Chaltén. Primera parada obligatoria aquí en este recorrido patagónico, la montaña de humo, significa Chaltén. Por este largo y bello caminito nos fuimos. Bienvenidos al pueblo de Chaltén, primera parada técnica, unos mapas aquí como siempre, esto ya es dentro del Parque Nacional. Vamos a hacer una pequeña ruta que pues su camino es por allá y mire ese paisaje y mire el día que está haciendo. Creo que hemos sido muy de buenas en tener este clima, este día, para poder caminar semejante lugar en estas condiciones. Y el pueblo de Chaltén queda como a unas 3 horas del pueblo de Calafate, el cual recibe su nombre gracias a este árbol o esta flor, que es el calafate mismo, ¿no? Lleno de espinas, una planta que se consigue en esta región del mundo y un camino que yo no sé ni cómo explicar lo que siento y veo en este momento. Este es el caminito. Miren esto, este día de primavera patagónica, con las flores al lado y lado amarillas, los picos de nieve. Hay una línea, ¿no?, que divide la belleza de lo ridículamente bello ya. Uno no sabe si reír o contemplar, que es esta locura del lugar. Y a pesar de que estamos dentro de un parque nacional, el pueblito de Chaltén queda aquí nomás. Muy curioso encontrar un pueblo habitado realmente dentro
de un parque nacional. Normalmente la cosa no es así, pero aquí la cosa sí es así. Me parece una buena idea que lo primero que hagamos sea subir el pico de este pequeño cerro. Allá arriba hay un arbolito. Desde aquí la vista debe ser majestuosa. Vea esto, esa es la casa de alguien, ahí vive una persona, tiene su carrito y todo al lado, ¿no? ¿Qué tal el lugar donde vive esta familia? Y allá hay otra casa de otra gente, miren, ahí viven personas. Para tener en cuenta, estas caseticas son las entradas al parque, ¿no? Como tal, a los senderos. 45.000 pesos argentinos para todo el día poder acceder a todos los senderos que hay por acá. Más o menos unos $40, póngale. En el video anterior que hicimos, caminando sobre glaciares, el Perito Moreno, otros 45.000 argentinos. Así que si usted viene por aquí y va a hacer tanto el Perito Moreno como estos paseos aquí en el Chaltén, de una vez compre el tiquete de 2 días, se ahorra como unos 15, $20. Algo que yo no sabía, por ende yo no me los ahorré, pero ahora ustedes lo saben, así que espero que les sirva el dato. Y aquí entramos. Tenemos 2 opciones, para la derecha y para la izquierda, así como en Los Simpson. Solo que aquí, pues, a la izquierda, el Mirador del Cóndor y el otro, la Laguna Toro. Allá es un poco más extremo el asunto. Y aquí hacia la izquierda, para donde vamos nosotros, es más o menos 1 kilómetro por ese camino hasta llegar a la cima, allá arriba donde está el arbolito, el Mirador del Cóndor. 1 kilómetro que normalmente pues, sería más fácil, ¿no? Pero dadas las circunstancias, más o menos nos va a tomar 1 hora ir y volver. En este momento recién comenzando, tenemos una elevación de 420 metros. Vamos a ver allá en la cima a qué altura llegamos. Esta plantica de aquí es una planta medicinal. Si se frota, huele a eucalipto. Se llama la paramela. Pero huele rico, la importancia de la tilde. Y está en todas partes la paramela. Linda ella, amarilla, primaveral. Allá se ve ya la gente bajando. Este es el tramo más difícil. Ese es el tramo que ya comienza a agregar inclinación, ¿no? Agregar altura. Hace calor, hace sol, se quita la chaqueta, hace frío, se la pone, hace calor. Nada de nervioso. Vamos subiendo y allá se ve un poquito del pueblo de Chaltén. Uno de los pueblos inclusive más nuevos que tiene Argentina. Ese pueblito se crea por allá en el 85, ¿no? En 1985, y su primera casa se construye en el 86. Es un pueblo que tiene 38 años de edad nada más. ¿Y por qué se construye un pueblo dentro de un parque nacional? Interesante, ya que los parques son tan protegidos. Entre más crece un pueblo, dentro de un parque más se achica el mismo parque. Pero es un tema de soberanía del gobierno argentino, ya que detrás de las montañas está Chile, y por allá en los 80s parece ser que los chilenos le bajaron un pedazo del parque a los argentinos. Ese es el cuento que le echan a uno por acá. Entonces, para marcar soberanía sobre el pueblo argentino, el gobierno decidió poner aquí este pueblo, con muchas leyes, muchos reglamentos, ¿no? Eso no es así nomás, no es un pueblo cualquiera, pero existe y está ahí detrás de nosotros. Ya casi llegamos al Mirador del Cóndor, tierra también además del cóndor de los Andes, ¿no? Hasta aquí también llegan ellos, un ave carroñera, ya que el cóndor no tiene tanta fuerza en sus garras, así como el águila, lo cual le impide cazar animales vivos con la misma facilidad, por ende se alimenta de los muertos. Ahí vamos, amigos, fuerza, fuerza, compañeros, ya casi coronamos, veo la gente ya chiquitica, llegando a la cima, ya veo gente en el pico al que queremos llegar, sin unos punticos sobre la montaña, esa la gente que ya llegó. ¿Quién lo diría? Picos de nieve, algunos glaciares, puro hielo y en camiseta. Un frío, viento refrescante, un sol caliente. Pero llegamos, amigos míos, último set de escaleras rocosas. Esta es la cima del Mirador del Cóndor. Miren qué buen plan, aquí sentarse en una roca, tomarse unos matecitos, ver el paisaje y el pueblito de Chaltén allá de fondo. Vamos a tomar un transporte que nos lleve a otro punto de vista aquí en el Chaltén y continuamos. No puedo creer que venimos de allá arriba. La elevación 529 metros con respecto al mar. Aquí 420, casi 100 metros de altura. Continuamos. Y ahora estamos en este mágico sendero para ir a conocer algo llamado el Chorrillo del Salto. Y con el Chorrillo del Salto, despedirnos de la Patagonia Argentina, descansar para prepararnos a finalmente ir a conocer una de las tantas maravillas de nuestro planeta, ¿no? Las Torres del Paine en la Patagonia chilena. Por allá escucho al chorrillo. Cada vez que uno visita una cascada es emocionante porque el sonido mismo es el que nos dice por dónde es el camino y cuánto queda para llegar. Eso y los carteles.
Y aquí está, amigos míos, el chorrillo que estábamos buscando, la cascada. Ahí la tienen, una pequeña, linda y helada cascada. Lo que hace especial el chorrillo del Salto es que es una cascada de agua de glaciar. El agua que viene de la cascada es producto de los glaciares y de la nieve derretida allá arriba en las montañas. Después de pasar una serie de filtros, llega inclusive más pura aquí abajo. Y como el agua viene de tan arriba y pasa tantos filtros, tantas cascadillas hasta llegar aquí al chorrillo del Salto, esos filtros conservan su pureza. Llega aquí abajo también en un estado agua potable hiper pura que podemos beber con la mano. Y es que mire, transparente. Aquí ni siquiera hay algas, se ve el fondo de esta pequeña represa que se hace gracias a la cascada, agua helada y refrescante. Ahora de aquí, amigos míos, pues solo resta almorzar, devolvernos para el Calafate, el pueblo donde me estoy quedando, descansar un día porque al siguiente, o sea, pasado mañana, comienza la travesía para conocer las Torres del Paine en Chile. Así que espero que estén igualmente preparados, así como yo creo que lo estoy. Y nos vemos en un par de días para continuar el recorrido. Dos días después, 6 de la mañana, vea el cacharro en el que nos vamos. Cosa grande, gigante, vamos para Chile, Torres del Paine, pasaporte en mano, nos fuimos. Wow, qué transporte, ¿no? Esto es un bus 4x4 gigante. Y aquí nos esperan un buen par de horas porque, pues, además de que el recorrido es largo, también hay que atravesar la frontera, ¿no? Así que ahí nos vemos. Por detrás de mí está uno de los controles del paso fronterizo. Hemos llegado. Vea desde aquí ahora sí cómo es el transporte que tenemos. Es como un bus 4x4 que ha sido envenenado, diríamos nosotros los colombianos, que lo han acoplado pues para este tipo de travesías. Muy interesante. Y aquí estamos en el borde, ¿no? Que nos llevará de Argentina a Chile. Hay que tener pasaporte en mano, todo listo. Si usted necesita visa para ir a Chile, tiene que tener eso presente. Bueno, estamos aquí esperando que nos atiendan y nos vamos para Chile. Ahí nos llaman a todos en fila india, como un buen rebaño de gente obediente que va a mostrar sus papeles sin ningún tipo de delito registrado en ellos para que nos dejen atravesar. Ya vienen los chilenos que entran a Argentina hacia el Calafate. Nosotros vamos para Chile, ellos vienen para Argentina y aquí hacemos el control y el trámite de ingreso al país. Y listo, hermano, eso fue rapidito. Entra usted a la oficina, le preguntan nada. Se muestra lo suyo, le dicen listo mijo, gracias y hasta luego. Fue la migración más rápida de mi vida. En este video estamos atravesando fronteras, saliendo de la Patagonia Argentina hacia la Patagonia chilena. Y así como siempre lo planificamos antes de explorar un nuevo destino, es muy importante instalar y dejar lista la eSIM de Holafly para mantenernos comunicados en el nuevo país que estamos a punto de explorar. La eSIM de Holafly es muy fácil de utilizar. Está disponible en alrededor de 200 destinos, de los cuales más de 155 de ellos cuenta con datos ilimitados. Es muy importante tener datos ilimitados. Recuerde que uno se gasta de 1 a 2 gigas al día. Usted la compra por el número de días que piensa recorrer el país, escoge el destino, la instala en su celular y apenas llegue ya estará comunicado. Para mirar los mapas, para alquilar vehículos, para reservar hoteles, para hablar con sus seres queridos, para navegar el internet. Recuerde que aquí les dejo un código promocional, Planeta Juan, y recibirán un 5% de descuento. No salgan de viaje sin dejar su eSIM de Holafly instalada en el celular. Ahora sí, todo preparado en ese Transformer Torres del Paine. Aquí voy. Unos kilómetros más adelante estamos ya dentro del Parque Nacional como tal de las Torres del Paine. Un viento, pero una vista que tenemos desde aquí, una primera vista de lo que nos espera más adelante, pero el viento nos empuja. Qué ventarrón, amigos. De fondo, vea esas vistas que tenemos, ¿no? Ese es el lago Toro, ese es el lago más grande de esta región de aquí, ¿no? No de la Patagonia chilena, está dividida en regiones. Y allá de fondo tenemos un par de glaciares y los picos de las Torres del Paine. Y estamos pues más o menos de buenas, ¿no? Estos últimos días, ni una nube. Hoy
hay nubes, pero se alcanza a ver más o menos la silueta de las montañas. Hay días en que no se ve nada. Hay buenos indicios de que tal vez el viento empuje la nube y veamos más clarito. Pero vea el viento como es. Nuestra amiga que toma la foto, ¿ah? Se mueve el pelo, se mueve la ropa. El viento empuja. Amigos, es real. Aquí estamos todos conociendo este lindo lugar, pero agarrándonos de lo que podamos para no salir volando. Después de ese primer mirador, unos 10 minuticos más en este Transformer, es que me impresiona. Venimos aquí a la puerta principal, ¿no? Esta sí es la puerta de la entrada al parque oficial. Usted paga su ticket, tiene aquí este pequeño sendero donde decimos que encontraremos el mirador panorámico, que es eso de allá, para que desde ahí veamos eso de allá. Más o menos unos $30 vale la entrada del parque aquí. Todas las entradas a todos los parques en Patagonia por el momento pues cuestan algo adicional a lo que usted paga por el recorrido, ¿no? Ahí tenemos el mirador panorámico, ya sabes, escenografía, césped verde, montañas verdecillas al lado derecho, montañas rocosas al lado izquierdo y un pequeño compartimiento aquí, un corral para nosotros, para el ganado que viene a ver esta maravilla natural. Más o menos allá de fondo lo que nos espera. Ahí se pueden ver las famosas torres del Paine. Detrás de las nubes se alcanza a ver su silueta, por lo menos un poquito de ellas por ahora. Pasan los minutos, la vista desde el bus se vuelve cada vez más interesante. Tenemos una paradita adicional que es esta de aquí, una pequeña terraza donde el cielo ya parece que se está despejando bien. Tenemos fe de que vamos a poder ver un poco más de lo que ya estamos viendo en este momento de las Torres del Paine. Dato curioso, eso de allá al fondo que se ve, eso de allá son los Andes, la cordillera de los Andes. Las Torres del Paine, a diferencia de lo que muchos creen, no hacen parte de la cordillera de los Andes. Inclusive las Torres del Paine son unas montañas jóvenes, solamente tienen 13 millones de años alrededor. Los Andes tienen un par de millones de años más que eso, ¿no? Así que nos queda muy poco para nuestro destino final, para que podamos conocer de cerca a esta, una de las maravillas del mundo natural. Salimos del vehículo y vean, aquí son todos así, parecidos. En este mirador donde estamos frente a las Torres del Paine, esperemos que despeje un poquito más para poder ver lo que hay detrás de esa nube. Vamos a empezar una caminata, nos va a llevar más o menos una hora el recorrido por acá. Pero mira qué grupo tan juicioso el que me tocó a mí, todos en fila india. Una hora de nuestras vidas compartiremos con estas dulces y amables personas que seguramente jamás nos volveremos a encontrar en ningún destino, pero que hoy compartimos algo que nunca olvidaremos. Dicen que las Torres del Paine son de las 8 maravillas del mundo natural, ¿no? Para que una maravilla sea maravilla, algunos expertos indican que debe ser construida por el hombre, como las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Las pirámides de Egipto. Pero ahora hay subcategorías como las maravillas del mundo natural. Allá de fondo comenzamos a ver unos picos que antes no se veían. Las nubes se están moviendo, hay parches de cielo azul, eso es una buena señal. Recemos porque esta torre de aquí también logre despejar esa gris y negra lluviosa nube. Mucha de la vegetación que vamos a encontrar aquí es este tipo de vegetación que tiene más espinas que hojas, por lo tanto es una vegetación xerófila y es una forma que se han inventado las plantas para sobrevivir, ya que las espinas ayudan a retener la humedad y con eso en los tiempos secos sobreviven, ¿no? Es por eso que en climas como este, la gran mayoría de las plantas y la vegetación aquí tiene espinas, ¿no? Será por eso, la misma razón que en el desierto, un clima árido, el cactus también tiene espinas. Échale cabeza, a ver si tiene sentido. Hemos descubierto que tienen en común la Patagonia y la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Y la Patagonia comparten el hecho de que todos los bogotanos salimos de la casa en la mañana con una buena chaqueta para el frío y al mediodía nos toca quitarnos la chaqueta porque está haciendo calor. Y a la media hora vuelve y hace frío y vuelve y hace calor. Aquí en la Patagonia es lo mismo, hermano. Estamos en una región de microclimas, que quiere decir que encima de mí en este momento puede ser verano. Y allá en la montaña puede ser invierno, exagerando un poco la nota, pero sí, allá puede estar más frío, lloviendo, aquí no, y estamos a unos cuantos metros de distancia. Aquí en este parque vamos a encontrar pumas y la prueba de ello es los restos de este guanaco. Guanaco es como una especie de llama o alpaca que vive aquí en la región de la Patagonia. Y el puma pues también necesita alimentarse, hermano. Inclusive el guanaco se come aquí. Yo ya comí un guisado de guanaco el otro día. Y muchas veces el puma mata por deporte, ni siquiera para comer.
A veces es para comer, a veces para darle a las crías, a veces simplemente porque su instinto se lo pide. Y le deja a otras especies servida la comida en bandeja de plata. Eso para especies como el cóndor es muy importante, porque el cóndor tiene un huevo cada 2 años. No es como los roedores que tienen crías y crías y crías así para despachar. Al cóndor le sirve mucho la amistad con el puma. También vamos a ver en esta caminata que hay muchas lagunas de colores distintos. Están las lagunas azules de agua de los glaciares. Están las lagunas cuya agua o fuente principal de agua es la lluvia. Y depende también de la concentración de minerales que tenga el agua, ¿no? Si está muy cerca el glaciar tiene un color, si está más alejada tiene otro color. Y así sucesivamente el paisaje nos regala unos colores increíbles cada vez que avanzamos. Cada vez que perseguimos la fila de este simpático y querido grupo de turistas que me acompaña hoy. Vea, nos volvimos a encontrar con la paramela, la que conocimos allá en el Chaltén. Y huele demasiado bien. Ya casi coronamos la caminata de 1 hora más o menos. Unos paisajes increíbles. Una caminata realmente fácil, pero creo que es que no hay mucho que decir, ¿no? O sea, la foto habla sola, ¿no? Vamos a ir a otro mirador, a ver qué otras vistas podemos tener de este lugar y ya seguiremos a nuestro próximo destino. Por ahora nos queda un caminito más, unos cuantos cientos de metros más por avanzar. Esta es la última parada, amigos míos. Hay varias formas de hacer las Torres del Paine. Es un parque muy grande, ¿no? Y las torres que tengo justo ahí enfrente de mí, pues también son muy grandes. Usted puede ir y caminar haciendo un sendero de más o menos 22 kilómetros para estar en la base de ellas. O puede hacer la mía, de venir a pasar un día para verlas también desde aquí. Yo, por cuestiones de logística, de tiempo y de energía, ya que vamos para un mes de estar recorriendo Argentina y ahora Chile, y nos faltan un par de destinos más, con esto me voy contento. Además, despejó y las pudimos ver. La torre norte, la torre centro, la torre sur. La caminata es por aquí metiéndose para allá, se ve cerca, pero es muy lejos. Y desde aquí, viéndolas de lejos, y gracias a la vida, que se dejaron ver porque despejó, las nubes no dejaban verlas cuando veníamos caminando, las pudimos conocer, las Torres del Paine. Señoras y señores, cualquier vista que usted escoja para venir a ver las torres va a ser bonita, estén cerca o estén lejos. Desde aquí, por ejemplo, vea cómo podemos apreciar las torres con esta linda cascada, que si no estoy mal, esta es la cascada más grande de este parque, y vea ese paisaje, nada más y nada menos. La Patagonia chilena y la Patagonia argentina son diferentes, ambas igual de bellas. La Patagonia del norte, la Patagonia del sur. La Patagonia como tal tiene secciones, diferentes ecosistemas. Y en estos recorridos hemos conocido solo algunos de ellos, tal vez de los más emblemáticos. Sin duda alguna, hay muchos más paisajes patagónicos por allá afuera que valdrá la pena conocer, pero la Patagonia completa como tal debería ser un país aparte porque es gigante y está llena de rinconcitos como este. Vea esa foto. Oiga, es que míreme esta vaina. Es una cascada muy bonita. Y es que mire cómo está decorada alrededor. El cielo gris, el cielo negro, pero medianamente despejado para apreciar el paisaje. Nada, amigos, espero que hayan disfrutado de este video, que hayan conocido algo, que les haya gustado el recorrido. Saludos a la abuela patagónica y nos vemos en el próximo video. Torres del Paine. Chaolín.